Saludos a todos hermanos, que el Señor les bendiga y que la paz de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Hoy he querido compartir el mensaje de hoy de una forma diferente y al mismo tiempo deseando de que estas palabras puedan guiarnos a una reflexión, no solamente que nos lleve a meditar en nuestras mentes, sino a accionar en nuestros corazones. Creo que los últimos eventos que hemos contemplado a través de las redes, de lo que está ocurriendo en el mundo, hacen necesario que nosotros como creyentes volvamos a la palabra de Dios para saber qué piensa Dios al respecto de lo que estamos viviendo en estos días. Hace unos días vimos a través de las redes el asesinato de George, un ciudadano de los Estados Unidos que murió en manos de un policía, y esto ha desatado protestas en toda la nación y ha desatado un sinnúmero de opiniones diversas al respecto. Sin embargo, nosotros como creyentes debemos preguntarnos qué es lo que Dios piensa al respecto y qué es lo que Dios tiene que decir alrededor de lo que está pasando. Al menos, si tú eres un cristiano, debes prestar mucha atención a lo que el Señor dice en estas palabras. Y si no eres cristiano y no quieres considerar las palabras de Cristo, tendrás la libertad de hacerlo, pero no olvides que en el día en el que Cristo regrese, seremos juzgados de acuerdo a sus parámetros y no a los nuestros, y que serán sus palabras las que definirán finalmente lo que es correcto y lo que no es. Por lo tanto, indistintamente de nuestra fe y de nuestras diversas opiniones al respecto de lo que está ocurriendo, hoy más que nunca es necesario recordar lo que Cristo nos enseñó. Antes de que Cristo viniese al mundo, ciertamente este mundo era un lugar muy peligroso, porque había demasiada violencia, demasiada maldad. No habían normas que realmente nos conduzcan a la justicia, sino que las leyes se dictaban en función de aquellos que estaban en el poder. Hoy es debido a la enseñanza de Cristo que la humanidad ha podido preservarse, ha podido sostenerse y podemos aún estar en pie. El mensaje que quiero compartir con ustedes se encuentra en Romanos capítulo 12, del versículo 17 al versículo 19. Dice: no devuelvan mal por mal, preocúpense por ganar el respeto de todos, haciendo el bien. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios los castigue, porque así está escrito: yo soy el que castiga, dice el Señor. Les daré el pago que merecen, dice el Señor. Familia, amigos, hermanos que me están escuchando, tengan presente algo. Toda la violencia que se ha desatado en el mundo y que hoy es aplaudida por muchos y rechazada por otros, es el resultado de no atender al mensaje de Cristo que nos ha enseñado cómo lidiar con esta situación. Algunas personas ven la violencia y la legitimizan, o sea, es decir, aplauden y dicen de que existen los fundamentos necesarios para reaccionar de esa manera. Sin embargo, el mensaje de Cristo es totalmente radical, es totalmente diferente. Él nos enseñó que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, perdonar a los que nos ofenden, poner la otra mejilla. Y ciertamente esta es una situación difícil. Cuando Jesús enseñó este mensaje, ciertamente fue difícil de aceptarlo, fue difícil de creerlo, que ponga la otra mejilla, que perdone a mis enemigos, que ore por los que me maldicen, que dé de comer a mi enemigo si tiene hambre y que le dé beber si tiene sed. Eso dijo Jesús. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene frío, dale de beber, porque de esa manera amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Esto es un término hebraico para decir, de esa manera harás que se avergüence de su conducta. Ahora, cuando Jesús predicó este mensaje de paz, de reconciliación y de amor, ciertamente fue muy difícil de aceptar. Si analizamos la vida de Jesús, muchas personas dejaron de seguir a Jesús porque no era compatible con sus expectativas acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Por esa razón, cuando vieron a Jesús siendo humillado por los romanos, siendo golpeado, siendo crucificado, siendo burlado, muchas personas se sintieron defraudadas, porque decían, si Él es el Mesías, si Él es el que va a traer orden y rectitud al mundo, ¿cómo es posible que lo humillen? ¿Cómo es posible que Él se deje pisotear?
Pues la verdad es que Jesús no solamente predicó su enseñanza, sino que vivió su mensaje. Más bien, su mensaje eran comentarios acerca de su propia conducta. Y él le dijo a sus discípulos que esa era la forma en la que debíamos vivir, que esa es la única forma, es el único camino hacia la paz verdadera, el que nosotros aprendamos a perdonar, que aprendamos a poner la otra mejilla, que aprendamos a orar por los que nos ofenden, a perdonar a los que nos maldicen. Y ciertamente esto es algo muy difícil de hacer. Y cuando Jesús murió, sus discípulos y sus seguidores, incluso sus mismos apóstoles, quedaron confundidos al darse cuenta de hacia dónde puede llevarnos ese mensaje. Puede conducirnos hacia la muerte. Cuando nosotros no respondemos a quienes nos hacen daño, cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pensamos que si actuamos de esa forma, entonces Dios va a hacer que todas las cosas ocurran para nuestro bienestar. Pero Cristo fue el primer ejemplo de que no siempre, cuando nosotros actuamos en obediencia a esta enseñanza, las cosas salen bien. Cuando ponemos la mejilla, cuando permitimos que el perdón y la misericordia sea lo que nos gobierne, no siempre vamos a obtener buenos resultados aparentes. Y Jesús fue un ejemplo de eso. Incluso Pilato le dijo, pero vamos, Jesús, defiéndete. ¿Acaso no sabes que tengo el poder para dejarte ir? Sin embargo, Jesús la tenía muy clara. Jesús le dijo, ninguna autoridad tienes sobre mí, sino aquella que te ha sido dada por mi Padre que está en los cielos. Y créanme, el mensaje que Jesús enseñó carecería de todo sentido, de todo poder, de toda autoridad, si no fuese porque Él resucitó de entre los muertos. Al resucitar de entre los muertos, Él nos dio una lección sumamente profunda y gloriosa de que vale la pena vivir como Él vivió, porque esta vida no es lo único que tenemos, porque la justicia de este mundo jamás podrá traernos verdadero bienestar y verdadera calma. Incluso Estados Unidos, que se vende al mundo como una de las naciones con mayor libertad, con mayor trabajo, con mejores leyes, nos ha demostrado de que si no vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, solamente va a haber caos y anarquía. Si los discípulos aceptaron vivir de acuerdo a esta enseñanza, no fue porque les pareció fácil obedecer estos mandamientos o porque les parecieron románticos, sino porque se dieron cuenta de que Cristo resucitó. Los escritores bíblicos usan una palabra súper interesante para referirse a esto. Usan la palabra Dios justificó a Cristo. ¿Cómo que Dios justificó a Cristo? En términos comunes, esto significa que Dios demostró ante toda la creación de que Jesús estaba en lo correcto al vivir de esa manera. ¿Y cómo Dios justificó a Jesús al resucitarlo entre los muertos? Jesús nos está diciendo, vale la pena vivir como yo les digo que vivan. Y no solamente vale la pena, sino que es la única forma en la que ustedes podrán invertir bien su vida. La muerte está a la vuelta de la esquina. Uno puede morir desde resbalarse en la ducha hasta morir como murió este hombre, siendo atropellado en sus derechos, siendo abusado de la forma más cobarde. La vida podemos perderla de muchas formas, pero Jesús nos dice que existe una única manera de vivir esta vida y es perdonando, es teniendo compasión. ¿Y por qué los cristianos creemos semejante enseñanza? Que pareciera ser una enseñanza que nos dice, déjate aplastar, conviértete en el trapeador de la humanidad, que ciertamente no es así. El tiempo no me daría para abordar todos los aspectos acerca de lo que Jesús quiere que nosotros hagamos o la forma en la que Él quiere que actuemos ante estas circunstancias, pero quiero dejar muy claro este punto, hermanos y amigos que me escuchan, que Jesús vivió su mensaje y murió. Y si la historia hubiera quedado ahí, no hubiera tenido sentido su enseñanza ni su muerte, porque óigame, ¿cómo voy a permitir que la única vida que se me ha sido dada sea arrebatada por los caprichos de otra persona? Entonces voy a defenderme y voy a hacerle daño a quien se sea y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, aunque tenga que aplastar a otros y destruir a otros con tal de que mi vida no se vea afectada. Pero el asunto es que Jesús resucitó y su resurrección lo cambia todo. Su resurrección lo cambia todo, la forma en la que comprendemos el mundo.
El significado de su resurrección podría ser un debate para muchos, pero el hecho de que Él resucitó es algo incuestionable e irrefutable. Ahora, Cristo resucita y le da este mensaje a sus discípulos. Pongan la otra mejilla, no resistan al que es malo, perdonan. Y este mismo mensaje le cuesta la vida a los apóstoles. Los apóstoles no murieron en hoteles de lujo, o si hubiera sido en otra época como la que vivimos hoy, no murieron detrás de un teclado tipeando en Facebook o en Instagram acerca de ciertas cosas. Ellos entregaron su vida predicando este mensaje de amor, de reconciliación, de paz, de perdón. Ellos murieron predicando este mensaje. Y cuando revisamos la carta que Pablo, el apóstol Pablo, escribe a la comunidad de los Corintios, él dice, miren, si Cristo no hubiese resucitado, yo no estuviera haciendo esto. Yo no estuviera corriendo peligros de muerte todos los días. Si predico este mensaje es porque sé que Cristo ha resucitado. Por lo tanto, tenemos que tener conciencia de algo, de que si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, si nosotros queremos que nuestra esperanza en Cristo sea solo para esta vida, o sea, en realidad no tiene mucho sentido. Pero si nosotros realmente creemos en que Dios existe y en que Dios es justo y que Dios envió a su Hijo para mostrarnos el camino que conduce a la rectitud y hacia la justicia y hacia la vida eterna, entonces atendamos al único que ha resucitado entre los muertos y que nos ha dicho la forma en la que se vive realmente esta vida. Y esta vida se vive realmente bien cuando aprendemos a perdonar y cuando no nos destruimos los unos a los otros. Porque si usamos la justicia como el fundamento para matar y destruir a otros, créanme, estamos perdidos. Así que los próximos minutos quiero usarlos para mencionar algunas cosas claras. En el Antiguo Testamento Dios habló a Moisés y le dijo, Moisés, cuando administres justicia, recuerda el ojo por ojo y el diente por diente. Obviamente estoy usando mis propias palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque en la antigüedad era muy común que si tú me hacías daño y no sé, a la final me quitabas un diente en una pelea, yo en respuesta te mataba a toda tu familia y a tus hijos y te quemaba tu choza, tu vivienda. Y así cada quien se creía en el derecho de reclamar justicia a su propia manera. Ah, mataste a mi vaca, mataste a mi chivo, entonces ahora yo voy a matar a tu familia. Entonces Dios dice, no, la justicia debe ser equilibrada. La exigencia de justicia debe compararse a un patrón. Y si yo perdí el diente, o si yo te quité el diente a ti, yo no tengo por qué perder algo más que sea mi diente, ni siquiera un cabello más. Si te quité el ojo, bueno, debo perder mi ojo, pero nada más. Y si le quité la vida a alguien, que es lo más sagrado que esa persona tiene, entonces debo pagar con mi vida. El equilibrio de la justicia fue dado en el Antiguo Testamento de esa manera para controlar y brindar parámetros que nos permitan mantener el orden en la sociedad. Pero la Biblia dice que a medida de que Dios fue revelándose más y más, nos enseñó que el verdadero plan para su pueblo no es que nosotros nos vendemos por nosotros mismos, sino que confiemos en la justicia de Dios. Y esto es muy difícil. Confiar en la justicia de Dios es difícil, porque pareciera que si nosotros tomamos venganza por nuestras propias manos, entonces ahora sí vamos a equilibrar las cosas. Pero no es así. Y Jesús nos dio testimonio de que esto es cierto. ¿Por qué? Porque todos los reyes en la antigüedad y todos los emperadores usaron sus armas y sus ejércitos para amedrentar a sus enemigos y para vengar las cosas que les ocurrían. Pero murieron y aún sus cuerpos siguen corrompiéndose y es más bien ya han desaparecido en las tumbas y ya nadie los recuerda. Sin embargo, Jesús, que Isaías 53 nos dice que fue como un cordero que enmudeció delante de sus trasquiladores. Él murió. Y aunque para muchos pudo haber sido la muerte de un mártir, la víctima de una sociedad cruel, Él fue un león que rugió para siempre y por toda la eternidad, y que le ha enseñado al mundo que solo aquellos que obedecen sus mandamientos y sus enseñanzas
podrán vencer en esta vida. Podrán vencer y permanecerán en victoria incluso cuando la energía del sol se haya consumido por completo y el universo se haya enfriado. Seguiremos vivos porque Él vive. Y esa es la esperanza que todo cristiano verdadero posee. Por lo tanto, si usted y yo somos cristianos, entonces debemos actuar en congruencia a las enseñanzas de aquel a quien llamamos Señor. Y si usted no es cristiano, debe saber que un día toda rodilla se doblará ante Jesús. Y que aunque ciertamente tengo la libertad para ignorar sus enseñanzas hoy, no tengo la libertad para escoger las consecuencias de ignorar sus enseñanzas. Por lo tanto, cuando llegamos a esta porción de Romanos capítulo 12, versículo del 17 al 19, dice: no devuelvan mal por mal, preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien, traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios los castigue, porque así está escrito: yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen. Así dice el Señor. Para ir terminando este mensaje, que no quisiera extenderlo mucho, quiero mencionar al menos dos ejemplos de lo que ocurre en la humanidad cuando obedecemos las enseñanzas de Cristo, o al menos tres ejemplos. Uno de ellos fue el que siguió Mahatma Gandhi hace algunos años en la India, un país que sufría mucho racismo. Este hombre, a pesar de que no era cristiano, empezó a estudiar los escritos de Jesús y él decía: hay algo que me parece raro con los cristianos, y es que no obedecen a Cristo. Sin embargo, Cristo es fascinante y él propuso a sus compatriotas protestar contra el abuso, contra la violencia, a través de un movimiento que se llama el Movimiento de Resistencia No Violencia. Él decía: vamos a salir a las calles y si ellos nos golpean, no vamos a responder. Si ellos nos maldicen, no vamos a maldecir. Si ellos nos matan, no moriremos en vano porque nuestra lucha será hasta el final. Y es interesante que al principio de las protestas fue algo brutal. Existen documentales y videos que usted puede ver acerca de este asunto. Sin embargo, ellos por medio de la paz conquistaron sus propios derechos. Ahora, es interesante que este hombre, a pesar de no ser cristiano y no haber puesto su fe en Cristo Jesús como Salvador, reconoció que las enseñanzas de Cristo son la mejor forma de alcanzar la verdadera paz. Jesús es el príncipe de paz. Los profetas dijeron de él en el Antiguo Testamento: y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es aquel príncipe a quien predicamos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús. Y lo dilatado de su imperio no tendrá límites. Cuando nosotros analizamos la vida de este hombre, de quien les puse como ejemplo, de Gandhi, uno puede encontrar deficiencias en su carácter. Hay investigaciones que señalan algunas cosas que hizo mal, cosas muy deplorables. Y ciertamente es así. Ningún líder, por muy bueno que sea, puede presentarse perfecto ante nosotros, excepto Cristo Jesús. Y su enseñanza es lo único que nos ha preservado y podrá preservarnos. Lo mismo pasó con Mandela. Es increíble que después de la guerra que se dio en medio de este escenario, Mandela hizo una especie de junta de la paz, donde reunió a militares y ciudadanos para hacer juntas para pedirse perdón. O sea, es increíble. Y lo mismo pasó con Martin Luther King cuando peleó por los derechos de los negros en los Estados Unidos. Todo esto se basó en la enseñanza de Cristo cuando se luchó contra la esclavitud también con Wilberforce. O sea, amigos cristianos que me están escuchando, hermanos, la fe cristiana precisa que vivamos de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Y este es el único mensaje que puede traer verdadera paz a la sociedad a la que vivimos. Este hombre que vivió durante el gobierno comunista de Alemania, que por ahora no recuerdo su nombre, él dijo: es la iglesia la única institución que puede quitarle las armas de las manos a nuestros hijos y en nombre de Cristo proclamar la paz.
Debemos proclamar la paz en nombre de Cristo y recordarles a las personas lo que el apóstol Pablo escribió en esta carta, que voy a leer por última vez. No devuelvan mal por mal. Preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios se vengue, porque si está escrito, yo soy el que castiga, yo daré el pago que se merecen. En Mateo capítulo 5, Jesús también nos enseñó algo que es con lo que quiero terminar. Ustedes son la luz del mundo, dijo Jesús. Una luz no puede esconderse debajo de un almud, sino que se pone encima de, de una casa, de una habitación, para que los alumbre a todos. Así debe ser vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Ustedes son la sal de este mundo, son lo que preserva este mundo. Si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. Que Dios nos ampare y nos libre de perder la sal que Él ha puesto en nuestras manos, porque si perdemos la sal, ya no sirve para nada este mensaje. Y no es porque no sirva, sino que si nosotros como cristianos no practicamos este mensaje, ¿cómo podemos exigirlo en otros? Si nosotros no proclamamos este mensaje, ¿qué esperamos de la sociedad o de los demás? Jesús nos manda a ser luz y sal en medio de estas circunstancias, en medio de este tiempo. Iniciemos siendo luz en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestras redes. Y que el Señor nos perdone si hasta ahora lo hemos hecho mal. Si tal vez nuestras redes, nuestras palabras han sido plataformas para impulsar el odio, la rebeldía o cosas sin sentido. Que el Señor nos ayude a bendecir a otros, a hacer luz en medio de las tinieblas, a hacer sal en medio de esta generación insípida y que se está corrompiendo cada vez más. Les mando un abrazo, espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde.